Qué lindo, ¿verdad? Poder cantar estos hermosos himnos, las canciones también que hemos entonado hoy, gracias a este equipo de música que nos lleva, ¿verdad?, en esta adoración cantada todas las semanas. Los invito a abrir sus Biblias en este momento en Primera de Juan. La carta del apóstol Juan, la primera carta, no el evangelio, sino la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Vamos a leer hoy versículos 1 al 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9. Continuamos hoy con esta serie sobre santificación. Y vamos a ver lo que tenemos en este pasaje bíblico que nos ocupa hoy. Comenzamos en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Su palabra santa. Hemos titulado esta parte de esta serie santificación, pecadores pero no practicantes. Pudiéramos también decir pecadores sí, practicantes no. Y una de las preguntas que nos ocupa en esta mañana es: como creyentes en el camino de la santificación, nosotros continuamos pecando, pero no practicamos el pecado. Entonces la gran pregunta es: ¿qué significa no practicar el pecado? ¿Cuántos hemos leído este pasaje? Un pasaje sobrio, ¿verdad? Un pasaje que a veces nos intimida. Un pasaje profundo. Y hemos sentido, ¿verdad?, ese sobrecogimiento en nuestras vidas. Y hemos pensado acerca de nuestra vida. Y acerca de esta frase, ¿qué significa que el creyente no practica el pecado? ¿Qué actitud y relación tiene el creyente ahora con el pecado? Bueno, antes de entrar a analizar este pasaje, permítame compartir un poco del contexto de esta carta. Escrita por Juan. Ustedes recuerdan Juan, uno de el hermano de Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y Juan era llamado el discípulo amado. Y Juan en aquel tiempo era un jovencito. Era un jovencito, fue llamado el discípulo amado. Y dice que se recostaba, le gustaba recostarse ¿en dónde?
en el pecho de Jesús. ¿A cuánto le hubiera gustado recostarse en el pecho de Jesús? Algunos hombres dicen, no, yo soy muy hombre para hacer eso. Yo no, échale para allá. Pues este discípulo se recostaba en el pecho de Jesús y eran hombres. Él amaba al Señor y el Señor lo amaba a él. Y nosotros sabemos que esto fue por cuando el Señor tuvo su ministerio, la década de los años 30 y pico, ¿verdad? Después de Cristo, Él dividió la historia. Y allá por los años 30 y pico, el Señor después hace su ministerio, da su vida, asciende. Y sabemos que muchos de los discípulos comenzaron a morir como mártires. En un momento determinado, recuerdan cuando estaba siguiéndolo Pedro, y el discípulo amado siempre estaba por ahí. Porque los discípulos quieren estar donde están ¿quiénes? Sus maestros, ¿verdad? Y este discípulo amado siempre estaba ahí alrededor. Y de pronto Pedro se vira y le dice, bueno, ¿y este qué? Que siempre es una sombra aquí, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿y si yo quiero que él quede, qué? A ti. Yo tengo diferentes planes para con mis ovejas. Tengo un plan contigo, Pedro. Tengo un plan con Juan. Y el plan con Juan es que los otros discípulos iban a dar sus vidas en martirio, pero Juan iba a permanecer hasta final del siglo casi. Y la historia es que después, casi en la última década del siglo, en los primeros años de esa década del 90, al final del siglo, Juan, que ya no era un muchacho, un hombre joven, sino era ahora un anciano, permanecía, sobre todo en el área de Asia Menor y en la iglesia de Éfeso, apuntalando, afianzando y continuando dando testimonio a las iglesias de Cristo. A final ya de este primer siglo empezaban a salir reacciones al cristianismo verdadero. Empezaba el enemigo a tratar de engañar y de rodear la doctrina verdadera con evangelios falsos y con otros llamados evangelios que hablaban de Cristo y hablaban de cristianismo, pero eran falsos evangelios. Y entre una de estas corrientes que estaba circulando, estaba saliendo lo que se llamó en la historia el gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra gnosis, que en el griego, que es conocimiento. Y simplemente lo que decían esta tradición religiosa es que la materia es mala. El cuerpo y todo lo que tenga que ver con el cuerpo y la materia es malo. Y todo lo que tenga que ver con el espíritu y el alma del cuerpo es buena. Y que hay dos principios, uno bueno espiritual y uno malo que es material. Y de alguna manera estamos atrapados en esta materia, en este mundo. Y que Cristo vino con un maestro de gnosis, de conocimiento, para decirle a algunas personas las claves, la fórmula para poder elevarse y salir de esta trampa que es el cuerpo. Basado en esta doctrina y en muchas detalles que tenía estas ideas que mencionaban a Cristo, que hablaban de Cristo y que estaban metidos en las filas del cristianismo, tomaba también una manifestación, y era esta: que como el cuerpo y la materia es malo y el espíritu es bueno, y ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales, y ya nosotros en el espíritu estamos sin pecado, entonces no importa lo que tú hagas con el cuerpo. No importa lo que hagas con el cuerpo, porque ya el pecado no existe. El pecado no es algo que en realidad hay en aquel que es espiritual. Por lo tanto, podemos hacer cualquier cosa, vivir nuestras vidas como nos plazca, que de todas formas, ¿verdad? El espíritu ya está a limpio y está sentado en lugares celestiales. ¿Se dan cuenta de la sutileza del enemigo? Esta doctrina está con nosotros hoy. Nosotros conocemos a alguien que se llama, no me acuerdo ahora los nombres, yo me meto en un problema porque yo menciono nombres. Aquí en la iglesia, después sale por la radio, me meto en dificultades. Pero nosotros sabemos de alguien que se ha llamado, él se ha titulado, primero se tituló el apóstol, después el otro, y ahora el anticristo. Y se ha manifestado como lo que es él y sus seguidores, que son ¿qué? Anticristo, no en lugar de Cristo,
¿verdad? No alguien que viene a continuar el ministerio de Cristo. Esa es la idea que ellos tienen. Pero ¿cómo sabemos que son del maligno cuando examinamos la doctrina? Y Juan nos los enseñó y nos los advirtió. Porque ellos dicen no hay ¿qué? Pecado. Y no importa cómo vamos nuestras vidas. Y no hay adulterio, no hay fornicación, y no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, ya estamos elegidos, sentados en los lugares celestiales. Escucha, pueblo, el enemigo va a tomar doctrinas claves, importantes y verdaderas de la Biblia y la va a rodear con su veneno. El enemigo no viene y te pone una doctrina delante que tú dices, wow, eso está mal, eso se ve muy mal, fácil. No, el enemigo es sutil en sus maquinaciones. Y él lo que hace es, me gusta pensar en la idea de un lollipop. ¿Cuántos de nosotros hemos cogido ese caramelito, verdad? Y tú lo chupas por fuera y adentro tiene ese chicle, ¿verdad? Que es bueno también. Pero el enemigo nos da a veces en las doctrinas un lollipop donde por fuera luce como un caramelo muy bueno y ¿verdad? It tastes good. ¿Cómo se dice? Sabe bueno. Y luce bueno y huele bien, pero cuando mascamos y chupamos y nos metemos en él, al final vamos a nuestro diente, va a llegar ¿a dónde? Al veneno de la mentira de Satanás. Y por eso Juan el anciano escribe a las iglesias y les habla de qué, los asegura en su relación con Dios, asegura que Cristo vino en carne, porque lo que decían estas personas es que Cristo parecía tener carne, pero no era, porque Dios nos libre que Dios, el Dios Santo, se ponga en carne, que la carne es mala. Eso se conoció como docetismo, aparece como parecer como si fuera carne, pero no era. Y por eso como es que empieza Juan su carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos palpado. ¿Y quién había palpado? Juan, el discípulo amado. Se había recostado en su pecho. Y así comienza Juan, ¿verdad? Su carta. Y después empieza a asegurarse de que conozcamos la expiación en Cristo y el perdón de pecados, que estamos perdonados en Él. Por supuesto, si no hay entonces, no importa cómo vivamos, entonces la santificación no tiene un lugar en la vida del cristiano. Pero Juan va a corregir eso. Juan va a corregir, número uno, el error de que la santificación no tiene lugar. Y nosotros sabemos por la palabra y por esta carta, como vamos a ver, que somos llamados a santificación y que sí tiene un lugar en la vida cristiana. Ahora, otro error también circuló después, y era el error basado cuando tú miras esta carta. Si no interpretas bien, puede llevarte a otro error. Y el otro error es que yo no peco. Porque dice la Biblia que el cristiano no puede pecar, que el cristiano ya no peca. Por lo tanto, si estoy pecando, quiere decir que no soy cristiano. Entonces lo llevó a otro error en la historia también. Los reformadores tuvieron que tratar con este error. Este error que decía, podemos llegar a un momento donde alcanzamos perfección en esta vida y no pecamos. Hay hermanitos allá afuera hoy, personas tratando de llegar a ese momento donde no pecan o pensando que están viviendo cada día sin pecado y están deceived, ¿verdad? Están engañados, no se dan cuenta de la naturaleza de sus corazones y de la magnitud del pecado en nuestras vidas. Son estos dos errores. Juan va a tratar con ellos. El pecado no importa lo que hagas, no hay que vivir en santidad. Y el otro error es que podemos estar sin pecado y que ya va a llegar un momento donde estamos libres de pecado, y así es el cristiano verdadero. Dos errores que Juan va a tratar en su carta. Y nosotros, aunque no vamos a tratar con la carta completa de Juan, tenemos el tema de la santificación delante de nosotros. Y tenemos este versículo número 9 que es clave, que nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios. Nosotros hemos hablado, me parece que un poquito nada más, ¿verdad?, acerca de la justificación. Hemos hablado un poquito sobre eso. Hemos hablado un poquito acerca de la realidad que por gracia hemos sido justificados delante de Dios en la sangre del Cordero, que ya el Señor nos ha cubierto con su justicia, el Espíritu Santo ha venido y nos ha hecho renacer,
para entonces venir a vida por gracia en Cristo Jesús. Ahora, en